lo dijo en la primera hora. Debutamos hoy en nuestro espacio y recibimos al alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el doctor Pavel Muñoz, que ya está en la cabina de Armónica FM y del noticiero A Primera Hora. Alcalde, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Fabricio, buenos días, Belkis, buenos días al equipo de Armónica y a todos, a todo el equipo de producción, un saludo cordial, un afectuoso abrazo, felicitaciones por estrenar Casa Nueva y evidentemente a quiteños y quiteñas un abrazo cordial como siempre. Gracias. Antes de hablar de los temas de la ciudad. Bueno, al país de ecuatorianos y ecuatorianas, ¿no? Porque veo que tiene varias frecuencias. 11 provincias y además la gente que nos escucha a través de la señal digital. Antes de hablar de los temas de la ciudad, alcalde, sí me gustaría una reacción suya respecto de los episodios de este fin de semana y de este señalamiento directo. Esto ha sido revelado tanto por la viuda de Fernando Villavicencio cuanto por el colega Cristian Zurita sobre detalles de una declaración que debía ser reservada, pero ya se han anticipado detalles, y que dicen que el supuesto testigo protegido supuestamente dijo al final de la instrucción fiscal que es el gobierno de Correa, ese es el término que se ha utilizado y lo pongo entre paréntesis, el responsable del crimen. ¿Cómo asumen ustedes a la interna este señalamiento, alcalde? Fabricio, ¿qué significa burdo? Lo tengo en la Real Academia de la Lengua, que está hecho con poco cuidado o sin delicadeza, resulta mal terminado, imperfecto y tosco. Esto es la aseveración que están haciendo, esta suerte de hipótesis. Es burdo, es ridícula, es, digamos, traída de los cabellos, pero sobre todo busca ocultar el verdadero problema. Fabricio, desde el momento uno en el que no cuidan la vida del candidato presidencial, en el que supuestamente estando cerca el carro le pusieron en otro carro que no estaba blindado, que le sacaron por un sitio que dicen que no tenía el cuidado debido, el teléfono celular que nunca han analizado, el que toman prisionero ese día, ¿no es cierto? Se les muere porque en vez de llevarle a una clínica, a un centro de salud, le llevan a la unidad de flagrancia. Y ahora resulta que se mueren 7 personas en manos ya del Estado ecuatoriano, del gobierno nacional, y queda solo uno además, ¿no? Con esta casualidad, ¿sí? No quedan 2, queda solo uno, no quedan 0, queda solo uno, y que supuestamente ha dicho que es responsabilidad del gobierno de Correa. Ya, por favor, déjense de tanta vileza, de tanta bajeza, de manipular además un caso tan sensible como la muerte de un ser humano, candidato presidencial además, y queriendo endilgar a la fuerza política de la Revolución Ciudadana. Calcado. Primera vuelta, ¿qué es lo que sucedió? Más o menos lo mismo. Y ahora segunda vuelta, a 10 días, ¿qué es lo que sucede? Más o menos lo mismo. La ciudadanía yo creo que ya no les cree, o sea, me parece que no solamente que no les cree, sino que les parece que estos burdos montajes, esta tomada de pelo a la ciudadanía ecuatoriana termina siendo cada vez más grosera, más tosca, y esto tiene que ser rechazado. Dejen que las elecciones transcurran con normalidad. Pero usted lo ata directamente a las elecciones. ¿Usted cree que esto tiene relación directa con una intención de perjudicar la candidatura de Revolución Ciudadana? Totalmente, Fabricio y Belkis. Mire, nuevamente, ¿no es cierto? ¿Por qué no es después? ¿Por qué es justo una semana antes? ¿Por qué es cuando estamos subiendo en las encuestas? Que lo último que se pudo verificar es que la curva ya se había invertido. Es decir, en política no hay casualidades, Fabricio, usted lo sabe bien, lo propio Belkis, y me parece que esto apunta en ese sentido. Pero además, en el supuesto que no fuera vinculado, sigue siendo burdo, sigue siendo grosero, sigue siendo tosco, sigue siendo irrespetuoso, sigue siendo una falta de consideración a la ciudadanía, que lo que necesita saber es los autores materiales, los autores intelectuales, atar todo lo que ha sucedido. No nos perdamos del contexto, Fabricio y Belkis. Miren, ¿dónde se destapó este tema? Se destapó incluso por la prensa. ¿Dónde están los periodistas que desataron este tema? Están fuera protegiendo su vida. Ahí sí nos olvidamos, no decimos absolutamente nada, ¿no? Los que fueron absolutamente críticos con el gobierno de Rafael Correa, ahora terminan, ¿no es cierto?, afuera, en el gobierno que dijo que era de las libertades, que derogó la ley de comunicación, terminan ahora afuera cuidando su vida porque sienten que aquí no tienen la confianza de quienes nos tienen que cuidar la vida, lo pueden hacer. Así que me parece que esto es parte de un todo, ¿no?, donde se ha deteriorado de manera significativa la seguridad de los ecuatorianos y ecuatorianas y llegan al punto tan, insisto, nuevamente burdo, de montar esta suerte de discursos como si no dirían nada, ¿no? Como si estuviéramos fuera de un contexto o como si estuviéramos en un contexto normal, prístino, cuando en realidad estamos a puertas de unas elecciones y lo que buscan claramente como una estrategia es golpear una candidatura que cada día está más sólida.
Pavel, brevemente y en este mismo tema, uno de los aspectos que se ha prestado en estas últimas horas también para la crítica y el cuestionamiento es el hecho de que este testimonio se recepta por parte de alguien que no es parte procesal dentro de este caso, que no ha sido parte de este proceso. ¿Cómo lo leen ustedes? No tenía este detalle, Belkis, pero es una, digamos, una raya más al tigre, pero este tigre ya tiene tantas rayas que ya es pantera, con lo cual, ¿qué es lo que se puede pensar? Pero además, Belkis, ¿dónde estaban? ¿Estaban huidos? No, estaban en la cárcel. ¿Por qué hacen los cambios de... Hace poco hicieron aquí unos cambios de privados de libertad respecto al centro de detención. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no tenían la custodia debida? ¿Por qué no estaban 24/7 custodiados, los más sensibles? ¿Por qué no fueron tomados sus testimonios con anticipación? ¿Por qué no han procesado el teléfono celular que pudiera dar altas pistas y que después han dicho que es privado? Es decir, si usted, yo no soy abogado, para bien y para mal no soy abogado, pero entenderé que los abogados que hacen, digamos, procesamiento penal estarán extrañados, ¿no es cierto?, de cómo. Insisto, vamos desde el momento cero. La protección presidencial, la protección al candidato presidencial. ¿Era tal? No fue tal. Tanto así que las imágenes mismo que vimos, ¿no es cierto? Casi como si le encerraran en el carro. Segundo, al que le toman prisionero en el momento, digamos, en el punto más infragante de la situación, ¿no es cierto? Queda herido, en vez de cuidar su vida para que pueda justamente testificar, le llevan para que muera en la unidad de flagrancia. Y después, todos los que toman prisioneros, sí, terminan muertos a manos incluso, digo, de cuidado del Estado. No terminan muertos, Belkis, en un barrio de alta peligrosidad de alguna ciudad de alta peligrosidad, dicho sea de paso, sino que terminan muertos en un centro de privación de libertad en custodia de quienes deberían, ¿no es cierto?, haber cuidado su vida como un alto tesoro para que podamos tener, digamos, luces más claras sobre este hecho, el asesinato, insisto, cobarde, vil, a un candidato presidencial que ahora, lastimosamente, creo yo, quiere ser manipulado con objetivos políticos. Correcto, dejo ese tema de lado, que quería empezar justamente con una reacción de Pavel Muñoz en su condición de, además, militante de Revolución Ciudadana, y hablemos de los temas de la ciudad. Y quiero partir de un mensaje que recibo en este momento de una de nuestras oyentes, de Ruth Cecilia Ortiz. Le voy a leer tal cual. Pregunta al alcalde acerca del servicio de transporte público, unidades sucias, correteos, maltrato, nunca dejan en paradas, no permiten subir y parten inmediatamente. Abuso de los conductores e inacción por parte de la autoridad. Y ahí entremos en materia sobre esto que sigue siendo el problema más recurrente y del que más se habla en Quito, que es el de la movilidad. ¿Qué hacemos con esto que está denunciando nuestro oyente, alcalde? Estimada Ruth, usted tiene razón, tiene total razón. Yo matizaría el tema último cuando dice inacción de la autoridad, porque estamos actuando con la velocidad que nos ha permitido estos 5 meses de gestión respecto a una ciudad que ha tenido 8 años de abandono. Así que yo suscribo todo lo que usted señala, le pongo un matiz nada más al último porque hemos justamente puesto acento particular al tema de mejorar el transporte público. Es un conjunto, Fabricio, y yo creo que este es uno de los temas más importantes que vamos a tener que transformarlos además en estos 4 años. Cuando digo 4 años no significa que nos tomemos los 4 años para hacer todas las transformaciones o para hacer, digamos, si usted quiere, para demorarnos en las transformaciones, pero sí poder cambiar radicalmente esta lógica de la transportación pública, digo, en los 4 años, hasta para que incluso cambiemos las unidades y sean unidades más eficientes, más modernas, más bonitas también, más limpias, por lo tanto, cambiándose a buses eléctricos. Pero es uno de los temas que, Fabricio, hemos tomado con el toro por los cuernos, diría yo. Desde el primer momento, porque usted suele decir, yo le suelo seguir en sus comentarios, y suele hacer insistencia en este tema, Fabricio. La gente tiene memoria de corto plazo, no se acuerda cómo son los contextos o una vez que recibe la noticia ya deja de hablar de ellos. Pero quiero recordarle a la ciudadanía que 3 días antes, en realidad 4 días antes de que yo tome posesión del cargo como alcalde, la empresa operadora del Metro del Quito decide suspender sus operaciones de forma unilateral. ¿Por qué lo hacen? Porque a juicios de ellos no estaban preparados y lo que se pidió es una inauguración más política que técnica y efectiva.
Por eso es que deciden, insisto, 4 días antes de que yo llegue a la alcaldía, deciden suspender operaciones. Con esto lo que les quiero recordar es que la primera reunión que tuve fue con las piezas sueltas del Metro de Quito, porque son al menos unos 4 contratos que estaban desatados, que no estaban unidos, y por lo tanto teníamos estas descoordinaciones. ¿Por qué pongo este tema? Porque el Metro de Quito, funcionando desde la primera semana de diciembre, tiene que ser el pretexto más importante, Fabricio, para el cambio del modelo en su conjunto. Con el Metro de Quito va a empezar a funcionar un sistema de recaudo que pronto irá escalando. Primero vamos a tener una tarjeta de ciudad para poder ingresar al Metro de Quito. Después esa tarjeta de ciudad debería convertirse en el mecanismo de poder ingresar a el trole y a la ecovía, es decir, el transporte municipal. Y luego debería pasar ya a que tengamos ese como mecanismo de pago con todos los con todo el transporte, que recuerden, es operado por transportistas privados, pero que da un uso colectivo y público. Entonces, con este tema, por ejemplo, el sistema de recaudo, la tarjeta de la ciudad, vamos además a tener información de una gran valía para poder hacer el cambio de rutas y frecuencias, que es tan necesario. ¿Cómo cambiamos en este momento? Perdón, alcalde, ¿eso cuánto va a tomar? A ver, la inauguración de Metro Diciembre, los primeros 4 meses del próximo año ya ¿De tendremos... rutas y frecuencias? Sí, yo creo que hasta el primer semestre del próximo año. O sea, hablaremos mediados del 2024. Sí, Fabricio, por esta razón. Recuerde que hubo un concurso previo. Y este concurso previo fue, digamos, hubo un ganador, pero después hubo una impugnación. Incluso el propio municipio terminó poniendo una impugnación. Es un galimatías jurídico, Fabricio, pero digamos, no me quiero quedar llorando sobre la leche derramada, quiero ver entonces las oportunidades. Algunos sostienen que hay 2 formas de hacer cambio de frecuencias, Fabricio. Una, la que fracasó. Chile, por ejemplo, el Metro de Santiago de Chile hizo cambio de rutas y frecuencias el mismo día que inauguraban el metro. Santiago se paralizó 2 días y al tercero ya pudieron moverse, pero fue un cambio dramático y de shock. Y otros, que es lo que nos va a pasar en Quito, es que permitimos que funcione el sistema de recaudo y este sistema de recaudo nos va a dar una información valiosísima, Fabricio y Belkis. ¿Qué es lo que hace la tarjeta? Belkis, ¿no es cierto?, toma el bus en la parada X de tal barrio. Se baja en tal otra parada, toma a las 6 de la mañana, del otro toma a las 7 de la noche o lo que fuera. Entonces nos permite saber dónde tenemos la mayor cantidad de público, a qué hora, cuáles son los sectores que están plenamente abastecidos, cuáles son los sectores que están desabastecidos y con esa información se podrá proceder al cambio de rutas y frecuencias. Pero debemos ser más exigentes y aquí yo le doy nuevamente la razón a Ruth. Debemos ser más exigentes en el control de estándares que sí existen, Fabricio, pero que lastimosamente nosotros estamos haciendo una verificación cada vez más grande de los estándares y las multas correspondientes a los transportistas. Pero debo decirle que sí, que hay poco cuidado de quienes hacen transporte público. Me estoy refiriendo a los buses, ¿no es cierto?, a las cooperativas que dan transporte público, pero que no son cuidadores de los estándares. Desde que van con el volumen a tope hasta que no cuidan la limpieza de sus vehículos, ¿no es cierto? O evidentemente dan un maltrato a los ciudadanos. Nada más para recapitular. ¿Se ratifica entonces esta fecha de inicio de operaciones hacia la primera semana de diciembre de este año, que fue lo que se dijo unos meses atrás? Luego de eso, ¿qué es lo que ocurrirá? Sí, que se ratifica. Todas las semanas le paso termómetro a esto. No ha sido un tema fácil, ¿no, Belkis? Déjeme decir que nomás está detrás del funcionamiento del metro la primera semana de diciembre. Porque lo que pusieron es una placa, Belkis. Y para darle sentido a esa placa conmemorativa, pusieron a funcionar los trenes sin estar preparados. Primero, hemos tenido que poner a prueba los 18 trenes. Poner a prueba significa tener un contrato para eso. Segundo, tenemos que proceder con el contrato del mantenimiento, que no estaba previsto. Tercero, hemos avanzado en la tarjeta de ciudad. Cuarto, por primera vez han sido ya puestos 16 trenes en las rieles para que estén funcionando todo el tiempo. Quinto, estamos haciendo los protocolos de seguridad que tienen que terminar a final de este mes. Es decir, todo esto, y se me quedan algunas cosas, el diseño o la terminación de lo que se llama el ATP, Belkis. ¿Qué es el ATP? El ATP es, si usted quiere, todo el sistema manual y de señalética para que los trenes sean manejados por un conductor. Pero también está avanzando, y creo que vamos a terminar incluso para esa semana de diciembre, el sistema ATO. ¿Qué es en cambio el sistema ATO? Que usted pueda mover los trenes sin un conductor dentro de los trenes, es decir, ya se mueven de manera automática. Salvo el tren de Santiago, no tengo en mi memoria otro que en América Latina tenga el mismo sistema. Así que estos elementos fíjese, usted me dirá,
Bueno, ¿y todo esto por qué? Todo esto faltaba, Belkis. La pregunta es, ¿cómo así pusieron a funcionar en esos 15 días que terminaron siendo, en esa semana y un poquito más, que terminó siendo fallida? Así que esto ha sucedido. Después que viene, como usted me decía, el sistema integrado de recaudo, ¿no es ¿Eso cierto? estará listo 4 meses después, a partir de diciembre? ¿O 100% operativo? ¿Cómo? 100% operativo para el metro, ¿no es cierto?, en diciembre cuando se inaugura el metro. ¿Correcto? Después, escalonadamente, sube la ecovía y el trolebús. Es decir, para que usted con la misma tarjeta también pueda ingresar al trolebús y a la ecovía. Y unos 2 meses posterior a ello, ¿no es cierto?, ya todos los transportes. Es decir, mi estimación es que al primer semestre del próximo año ya podamos, por ejemplo, tener la tarjeta de ciudad y con ella subirnos a todos los medios de transporte. Porque esto es importante. Porque de alguna u otra manera, fíjese, quienes conducen los buses públicos o que dan servicio público son conductores, cobradores, cajeros, DJ, hacen todo a la vez. Cuando de alguna u otra manera el sistema también es un fundamento, el sistema de cobro me refiero, es un fundamento de la modernización de la atención que se da al cliente, pero también de la modernización de las compensaciones a los transportistas. Porque hoy los transportistas tienen compensación por las personas que suben a los buses, cuando en realidad debemos ir a un sistema que más bien les compense por los kilómetros que recorren, no tanto por las personas. Por eso tenemos la famosa guerra del centavo. Ahora, cuando estuve visitando Medellín antes de posesionarme, hablando con el alcalde, me decía, cuidado, solamente van con kilómetros, porque cuando fue la pandemia, Medellín casi quiebra. Evidentemente, recorrían los mismos kilómetros, pero no levantaban una sola persona. Así que todo esto también es parte de este gran fondo que está previsto en una ordenanza municipal para que se pueda ir transportando, para que se pueda ir compensando a los transportistas, no por pasajeros, sino por kilómetro, y esto, insisto, irá entrando en funcionamiento paulatinamente. Alcalde, junto a eso, ¿qué pasa con la ordenanza para regular el funcionamiento de los repartidores, las motocicletas que se conocen como delivery? Entiendo que esto está en análisis en el Consejo Metropolitano. ¿Cómo está esto? Estaba un proyecto que lo hemos resucitado, presentado por Analía Ledesma, que me parece que está bien, motiva la discusión, pero no siento que tiene un enfoque más 360, Fabricio, con lo cual lo estamos mejorando. A ver, por ejemplo, alguien que hace actividad económica en Quito, por decirle algo, saca una patente o saca una LUAE. Estas personas no lo están haciendo y creo que habría que ir también a ese tema, de manera ágil, de manera simplificada, pero quien va a ser repartidor tiene que también tener una suerte de permiso de funcionamiento dentro de la ciudad, porque si no lo tiene Fabricio y Belkis, lo que está sucediendo es, a ver, Pavel Muñoz saca permiso para poder operar en una aplicación y poder ser un repartidor, pero después yo le presto mi teléfono o le presto mi aplicación a Fabricio Vela para que él haga el reparto. Es decir, está habiendo mucho mal uso de este mecanismo. Por eso, Fabricio, usted verá que se multiplican, ¿no es cierto?, también los repartidores. Entonces, nadie quiere afectar una fuente de trabajo, porque en este momento hay que cuidar como oro en polvo las fuentes de trabajo, pero evidentemente tiene que hacerse con el debido cuidado. Debería estar, por ejemplo, ya no solamente el individuo, sino la propia mochila numerada para que uno pueda tener claridad de la placa a la que pertenece, o el casco, por ejemplo, debería cuando se hace la entrega ya en una urbanización, quitarse el casco previo a la entrada de la urbanización, estar una sola persona en moto, en un solo repartidor me refiero, y todos estos elementos se estarían regulando. Lo acaba de hacer Cuenca, pero me parece que nosotros le estamos queriendo poner un enfoque que de alguna otra manera cuide también la relación, porque entonces ahora pensemos en la aplicación. La aplicación para contratar a los repartidores deberá decirles que efectivamente tengan esta suerte de patente o licencia de funcionamiento. Los vendedores ambulantes, por ponerle un ejemplo, ¿no es cierto?, tienen lo que se llama PUCA, Permiso Único de Comercio Autónomo. Así que no está bien que ellos son prácticamente los únicos que estarían haciendo actividad económica y que no tienen un permiso de parte de la municipalidad. Brevemente, Pavel, en cuanto a los temas de movilidad que preocupan a la ciudadanía aquí en Quito. ¿Qué pasó con la implementación de este carril exclusivo para buses? ¿Cuál es la valoración que se hace respecto de esa implementación? Y en términos generales, ¿qué es lo que se prevé en cuanto a plan de movilidad para la ciudad adicional a lo que tiene que ver con el metro y que ya lo hablamos? Muy positiva, Belkis, pero déjeme decirle así. Y se implementaron 2 tramos, ¿no es cierto? En el norte de la ciudad, desde Carapungo hasta Carcelén,
y desde el Valle de los Chillos, desde el Triángulo, particularmente desde que empieza la autopista hasta o desde el peaje exactamente hasta el Trébol. Vamos por el norte. Funcionó bien en el tramo de la mañana y la tarde, porque sí son los dos momentos, ¿no es cierto? Más bien lo que tuvimos es a ratos gente que invadió, los propios ciclistas, el carril exclusivo del bus, ¿sí? Pero la gente que hacía un traslado de 25 minutos se demoró 4 o 5 minutos en ese mismo traslado. Eso fue positivo. En el caso de los Chillos, funcionó bien en la mañana, pero mal en la tarde. Colapsó en la tarde, ¿sí? Y esto es lo que de alguna otra manera también siempre dijimos. Lo hicimos por la semana de movilidad para también tener una medida que podamos probar, ¿no es cierto?, y funcionar, y ver cómo funciona. En la mañana funcionó bien porque sí hay el espacio físico, incluso si usted quiere, para que desde el peaje hasta el Trébol se podía hacer. Y también un trayecto que dura más o menos 30 minutos, se lo hizo en 7 minutos. Pero en la tarde, en la Ladrón de Guevara, la cosa se complica mucho. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ahí tuvimos, colapsó. Entonces, ¿por qué el planteamiento? Porque si queremos implementarlo, debemos funcionar lo que efectivamente dio buenos resultados, no lo que dio malos resultados. Así que esto nos da base firme para ver qué es lo que podríamos hacer. No hemos tomado todavía una medida, si lo vamos a implementar. Opción por el momento implementarlo en el tiempo. No lo descarto. Hasta tomar correctivos. Hasta tomar, efectivamente, ¿no? Y no hasta que empiece el metro. Es decir, debería primero empezar el metro y con el metro también le estamos dando más opciones al ciudadano y por lo tanto nos permitiría implementar mejor la medida. Pero, por ejemplo, para el caso de los Chillos, en la tarde, ahí sí fracasó. Los números nos mostraron que fracasó. Hicimos mediciones de todo tipo, ¿no? Por cámaras, con drones, para no quedarnos simplemente con la apreciación de... Más allá de las cámaras y los drones, el sentir ciudadano fue que fracasó. O sea, lo del Valle fracasó. Valle sí, en la tarde, Fabricio, sobre todo. En la mañana estuvo bien, en la mañana tuvo buenos reportes. Pero ojo también, Fabricio, ¿no? ¿Por qué lo estamos haciendo técnicamente? La gran pregunta es dónde fracasó o dónde ciudadanamente se sintió que fracasó. Fabricio, el que va en bus se movió mucho más rápido, pero el que va en carro suele hacer más ruido. Esto también digámoslo así con toda transparencia, ¿no? Más o menos 7 de cada 10 se transportan en bus, 3 de cada 10 se transportan en carro. ¿Hubo incomodidad en los 3 de cada 10? Sí, claro que hubo y les pedimos disculpas. Pero también veamos desde el otro lado, 7 de cada 10 se movieron más rápido, al menos en esos trayectos. ¿Lo hicieron solo como plan piloto, alcalde? Sí, solo como plan piloto. ¿Y lo van a volver a implementar en donde sí funcionó? Esto es lo que decía Fabricio. Con la información, ¿no es cierto? Además, funcionando el Metro de Quito, tomaríamos la decisión si dónde funcionó. O sea, por el momento no. Por el momento no. Yeah. Por el momento no. Esa era mi pregunta. Hasta por el momento ya no. No. Este año no. Olvídense de que esto pueda suceder, ¿no es cierto? Porque lo que fue, recuerden que esta semana fue la semana de la movilidad y se tomó la decisión a título de plan piloto para ver dónde funciona y explorar la posibilidad de repetirlo y donde no funciona, evidentemente, no implementarlo. Pavel, por acá quisiera trasladarle una pregunta que le hacen. ¿Cuál sería el cambio o hito que usted destaca en estos 5 meses de gestión y cuál sería o cuál es el cambio que espera ver hacia el final de su gestión? Una pregunta que hace uno de los oyentes. Muy importante, gracias. A ver, el primero yo diría que respecto a seguridad estamos trabajando con mucha velocidad. Hay ahí quienes discrepan, pero la competencia de seguridad es del nivel nacional. Lo que pueden hacer los municipios es coordinar acciones y eso es lo que estamos haciendo. Pero nosotros hemos ido un pasito más allá, Belkis. Si usted me dice en este sentido, le diría que estamos, y esto es un hito de nuestra administración, estamos inaugurando o entregándole a la comunidad nuevamente 2 UPCs por semana. Estamos interviniendo en 108 UPCs, en 45 las recuperamos íntegramente Belkis, es decir, significa que recuperamos la UPC para el barrio y le pedimos a la policía que vuelva a la unidad de policía comunitaria. En 20 estamos dando mantenimiento y en otros 45 estamos entrando, en otros 43 estamos entrando con material, equipamiento para las UPCs. Hemos acelerado los procesos, por ejemplo, de construcción de vías. Recuerden que la avenida Napo la entregamos al menos unos 11 días antes de lo previsto. Fíjense en cómo avanzó la intervención en la avenida Colón, y mucha gente está molesta con esto. Pero el tramo que se hizo antes de nuestra administración avanzó muy lento, el que se ha hecho en nuestra administración mucho más rápido. ¿Por qué? Porque hemos definido que los horarios de trabajo se amplíen hasta las 7 de la noche y hasta las 10 de la noche, donde es indispensable. Estamos trabajando en los senderos seguros, esto es una cosa que se va a ver hacia final del año y creo que es muy importante,
parte del principio de que una mujer y su hija puedan caminar tranquilos por un barrio, ¿no es cierto?, en la parte más conflictiva, porque va a tener iluminación, mejora del espacio público e incluso arte urbano. Esta es una medida que se implementó muy bien en Iztapalapa y la estamos replicando. Yo creo que lo más importante es que estamos levantando el orgullo de esta ciudad y también la lógica de inversiones en esta ciudad. Fíjese, a propósito de lo que sucedió también el día jueves, que colapsó la ciudad, porque la ciudad, el problema que a ratos creemos que vamos a mejorar la velocidad de tránsito de la ciudad sin considerar la cantidad de vehículos que tenemos. Tenemos el triple de vehículos de los que acepta físicamente la ciudad. Por eso, con el terrible accidente que tuvimos del día jueves, hubo ese colapsamiento del tráfico que tuvimos en toda la ciudad, partiendo desde la Simón Bolívar. ¿Por qué lo pongo a tapete? Porque he pedido que se acelere, por ejemplo, el proceso de concesión de la Simón Bolívar para que esa vía pueda estar concesionada al sector privado y hacer las inversiones que mejoren la seguridad. Le iba a preguntar justamente sobre la Simón Bolívar, porque resulta que hay un siniestro de la magnitud de la semana pasada y la ciudad entera colapsó. Usted nos está hablando de que ha pedido que se acelere el proceso de concesión. ¿Cuál es la idea, alcalde? La idea es que pueda haber un actor privado que intervenga. ¿En qué? En reasfaltar, en mejorar la calidad de la vía y en mejorar la seguridad de la vía. ¿Se puede ampliar también esa vía o ya no? Sí, se puede ampliar al norte, Fabricio, y de hecho debería contemplarse ampliar al norte para cerrar todo el circuito. ¿Sí? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de el tramo que no está del todo terminado para llegar a Pomasqui, digamos, pasando Pomasqui, si usted quiere, ¿no? Entonces, un paquete de concesión implicaría ampliar la vía en ese tramo y mejorar la calidad constructiva de la vía. Yo he conversado con quienes incluso estuvieron detrás del diseño de esa vía. Me dicen que fue diseñada con una velocidad de traslado de 30 kilómetros por hora, pero hoy, más o menos, ese es el diseño constructivo de velocidad de la vía. Hoy estamos a 90, Fabricio, por eso se ha convertido en la vía de la muerte. Entonces, Fabricio y Belkis, yo he planteado que haya una figura de concesión. Significa entonces que he pedido que se aceleren los estudios para que vengan las bases contractuales, se licite el proceso y un actor privado, ¿no es cierto?, pueda ganar esa concesión, invertir en esa vía, mejorar su calidad. A esto estamos trabajando los escalones 1, 2 y 3 para el sur de Quito. Recuerden que en materia vial los procesos de alguna u otra manera son largos también, ¿no? Hay que hacer los estudios y después la contratación de la obra. Pero en estos 4 años de administración tendríamos concesionada la vía y mejorada evidentemente la vía, viéndola también en una perspectiva de largo plazo. Lo mismo pienso para la Ruta Viva, Fabricio y Belkis, donde habría que hacer una extensión hacia la zona de Puembo. Es la tercera etapa de la Ruta Viva. Exactamente, ¿no? Y nuevamente tener una concesión de la vía, porque recuerde usted, esa vía cuando fue inaugurada, una mesa de billar, pero hoy en cambio, ¿no es cierto?, ya tiene problemas y esto es porque no tenemos o las administraciones no han tenido un cuidado de mantenimiento sobre esa vía. Los procesos de concesión, ¿cuánto tiempo toman en este caso? Unos 15 meses, Fabricio. Sí, toma su tiempo, ¿no? Evidentemente, porque hay que hacer los estudios, hay que hacer las bases licitatorias, el concurso. Fabricio y Belkis, esto tiene que saber la ciudadanía. Hay que calcularle 2 tiempos al concurso, porque muchas veces se cae en el CERCOV y entonces son procesos que toman su tiempo. Miren, esto también la ciudadanía a ratos no lo valora o no lo ve, ¿no? Con lo que pasó en estos últimos años, los procesos contractuales se volvieron a ser lentos y con mucho temor de parte de los funcionarios. Por lo tanto, sí, las cosas están tomando más tiempo del que deberían tomar y espero que puedan haber correctivos a través de la nueva legislatura para que las licitaciones, los procesos contractuales nos permitan mayor rapidez a quienes somos ejecutores ya de obras. Alcalde, y cierro este diálogo con esto. Estoy recibiendo una referencia que le voy a leer tal cual. Me preguntan si usted tiene conocimiento y si lo tiene, se va a investigar un caso de una denuncia por omisión de autoridades de bomberos que encubrieron la violación, ya existe sentencia, me dicen, de un aspirante en bomberos, las denuncias por acoso laboral y las irregularidades en compras públicas. Es lo que puntualmente me plantean acá. ¿Tiene conocimiento usted de esto, alcalde? La primera, estas 2 últimas partes, no. Una primera sí. Los datos que tengo es que hubo sentencia, que hubo algunas personas que fueron separadas, pero evidentemente no me quedo con esa sola apreciación. Por lo tanto, si la persona que le está escribiendo quiere escribirme a mis cuentas sociales, por ejemplo, a mis redes, en X, me puede mandar un mensaje y yo le sigo para que después me escriba personalmente,
porque estos datos pueden ser útiles para investigaciones que hay que continuar. Evidentemente, si nos está diciendo que investiguemos, lo vamos a hacer. Alcalde, gracias por el tiempo, A y ustedes por venir dos. a la inauguración del espacio Espero aquí en que Armónica. se suele decir una patadita, así que espero que sea gracias. una patadita de suerte para que sigan aumentando su audiencia. Muy gentil. Gracias a Pavel Muñoz, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, aquí en A Primera Hora por la señal de Armónica FM. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.